Bien, colegas, continuamos entonces con con la otra línea teórica que justamente preparaba para la clase del día de hoy, que son las macroestructuras semánticas de Van Dijk, precisamente. O sea, las macroestructuras, su nombre lo dice, son reglas, son macro reglas que los denomina precisamente, las cuales sintetizan de una manera global todo tipo de textos. Es como lo previo, es la mirada global, general, es el filtro o la traducción precisamente que nosotros hacemos como lectores de una situación discursiva determinada, ¿no? Entonces, hay que tener esa idea y esa noción general eh, con respecto precisamente a esa noción que desarrolla, ¿no? O sea, las macroestructuras semánticas tienen que ver con una relación dialéctica que se produce entre la macroestructura y las microestructuras. Las macroestructuras es algo más general y las microestructuras son pequeñas secuencias que se interrelacionan entre sí en un texto precisamente como un sistema, o sea, y forman precisamente las macroestructuras. Entonces estamos hablando de un sistema compuesto de múltiples subsistemas entre sí, precisamente, ¿no? La macroestructura tiene que ver con la temática, con ese nodo temático determinado, y en cambio la microestructura tiene que ver con la relación, o sea, la ligación, podríamos decir, ese, ese pegamento social, no sé cómo nombrarlo de alguna manera, ¿no? Ese pegamento discursivo, podríamos decirse, que ligan determinadas unas secuencias con otras, ¿no? Fallando un poco con la denominación, ¿no? O sea, la macroestructura tiene que ver más bien con algo global y las microestructuras tienen que ver con un proceso de conexión, ¿no? Con un proceso de relación entre las secuencias. Este proceso, esta dialéctica que se produce entre lo macro y lo micro, fundan para Van Dijk lo que serían las macro reglas, ¿no? Las macro reglas tienen una determinada función que es transformar la información semántica y organizarla. O sea, antes de no, durante la lectura de un texto, por ejemplo, el lector lo que hace es generar determinados tipos de hipótesis para ir completando la información. Y va generando determinados tipos de macro reglas para organizar esta información, para clasificarla, ¿no? Y para poder sistematizarla. No podemos recordar palabra por palabra todos los textos, ¿no? Eso es imposible. Entonces, las macro reglas son un proceso de síntesis que hacemos mentalmente, por eso se relaciona de alguna manera con el cognitivismo. ¿Recuerdan lo que decía hace un ratito? Eh, Se relaciona con esas estructuras mentales que nosotros producimos para poder leer determinados tipos de textos, ¿no? Entonces hay operaciones que son generales para, para Van Dijk. Estas operaciones generales tienen que ver con supresión. La primera se denomina supresión. Suprimimos lo no relevante. Uno lee un cuento, por ejemplo, y tiene un montón de detalles. Un montón, o mira una película, por ejemplo, o lee un texto teórico y hay determinada información, notas al pie, etcétera, ¿no? La primera operación que hacemos es suprimir lo no relevante. Nos centramos únicamente en lo más relevante. Generalizamos, ¿no? La generalización en cual determinadas secuencias contienen a otras secuencias. Entonces, con una única secuencia nosotros tenemos como 5 o 6 secuencias determinadas. Bueno, decimos, por ejemplo, el estructuralismo de Saussure se basa en relaciones dicotómicas. Lo más importante para Saussure es la distinción entre lengua y habla, donde el objeto de la lingüística es la lengua, precisamente porque es social y porque es una convención. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es una generalización de lo que dice Saussure. Saussure lo dice de ese modo, pero también lo dice de una manera diferente, ¿no? Entonces, con la lectura precisamente el texto de Saussure nosotros podemos hilar más fino, pero la generalización significa justamente una sistematización de varias secuencias en un enunciado determinado, ¿no? A partir de esa generalización viene ese proceso que yo acabo, intenté realizarlo, ¿no? Con respecto a Saussure, por ejemplo, que viene la construcción, donde sustituimos, o sea, eh, donde se sustituyen determinados elementos, casi sería como un proceso de traducción, podríamos decir, ¿no? Entonces, esta construcción forma parte de nuestro conocimiento del mundo. Yo les decía, citando a Zubel así muy superficialmente, pero les decía justamente que nosotros generamos
nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ya tenemos. Entonces, nuestra perspectiva del mundo o nuestro conocimiento del mundo nos va a permitir construir determinados tipos de enunciados, ¿no? Que van a depender de única manera, van a depender por supuesto de los géneros discursivos, o sea, de su superestructura, de una ordenación, de ciertas relaciones jerárquicas que nosotros desarrollamos en la información. De eso se trata, ¿no? O sea, esa construcción precisamente, ¿no? Eh, de las expectativas que tenemos con respecto a eso, del horizonte de expectativas. Por esto, lo que señala este Van Dijk, o lo que en dónde va a operar, el campo se llama del procesador de textos, o como una especie de procesador de información. Entonces, en lingüística textual, y estas macroestructuras semánticas lo que hacen precisamente es generar eh, unas ciertas reglas de intervención cultural precisamente, ¿no? Yo les hablaba del horizonte de expectativas. Me parece este es un concepto interesante y significativo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense por ejemplo que nosotros miramos una película y no entendemos nada de lo que estamos viendo. De golpe esa película nos gusta tal vez, nos parece interesante, pero no entendemos a dónde va la cuestión, ¿no? Entonces, culturalmente hay determinados horizontes de expectativas que trazan los límites posibles de lo que vemos, ¿no? De lo que podemos percibir, de lo visible y de lo enunciable, de qué podemos ver y qué podemos decir precisamente. Esto suena trágico, tal vez, o bastante fatalista, podríamos decir, ¿no? El ejemplo clásico de esto está en Foucault, como siempre Foucault. Si las cosas que digo, ustedes ya se darán cuenta, un 80% capaz pertenecen a Foucault, digamos, o sea, eh, es una cita y no un plagio, espero que puedan entenderlo así, ¿no? Foucault dice, en el orden del discurso, dice, Mendel decía la verdad, pero no estaba en la verdad. O sea, cuando Mendel descubre unas ciertas líneas de teorías matemáticas, o sea, la gente decía, este tipo está loco, este tipo está diciendo cualquier cosa, no tiene nada que ver con los paradigmas contemporáneos, etcétera. Pasa un montón de tiempo y nos damos cuenta que Mendel tenía razón, ¿no? Entonces, Mendel decía la verdad, pero no estaba en la verdad, porque la verdad tiene que ver con parámetros enunciables y visibles que se relacionan con una determinada cultura y con una posición contextual, con un estado de cuestión, digamos, de las cosas, ¿no? Entonces, ese horizonte de expectativas son los que se generan determinados tipos de lecturas y posibilidades de enunciar y de decir que podemos ver en los textos, ¿no? Les daba este ejemplo, por ejemplo, es una película que de golpe rompe con lo esperable. Entonces, en el horizonte de expectativa también se trazan los límites de lo esperable y lo inesperado, ¿no? Bien, creo que más o menos eso es todo. Traté de ser lo más expeditivo posible. Espero que puedan llegar a servir estos videos. Me voy a reservar a Bastín. Yo ya hice un videito para mis alumnos de géneros y estilos audiovisuales, donde justamente el problema son los géneros, ¿no? Entonces Bastín, como parte de una posición filosófica, evidentemente que la noción de género discursivo se amplía muchísimo. Es posible discutir y dialogar. Si uno quiere pararse en la lingüística textual, Bastín es sumamente útil. Si uno quiere pararse en el análisis del discurso, sin lugar a dudas. Si uno quiere reflexionar filosófica o semióticamente acerca de los géneros discursivos y cómo operan en cuanto a la relación entre los hablantes entre sí, es un texto que sigue produciendo respuestas. Lo que yo estoy en la búsqueda ahora, tengo que comunicarme con una docente que fue mi docente en la facultad, que ella había hecho un trabajo sobre las cartas que se enviaban a las escuelas en la época de la dictadura militar. Esas cartas sería interesante recuperarlas, ¿no? Porque hay un género discursivo determinado, ¿no? Y cómo la noción de género discursivo de Bastín nos permite hacer una lectura muchísimo más profunda de ese contexto y de esa situación enunciativa. Porque lo que está pasando ahí no son solamente palabras, sino que las palabras están llenas de ecos, dice Bastín, ¿no? Esos ecos tienen que ver con ecos sociales, también tienen que ver con posiciones ideológicas, jerárquicas, asimétricas que se dan entre los hablantes y así sucesivamente, ¿no? Así que me voy a reservar a Bastín para cuando nos veamos cara a cara la semana que viene y le metemos con Bastín de lleno.
Por ahora más o menos me interesan esas dos cositas nada más que ustedes tengan de la lingüística textual. Me interesa también de que cuando nos veamos en la clase que viene podamos discutir decisiones pedagógicas, que pienso hacer un saque y volea acá, que en estas 3 últimas semanas que nos quedan de clase, y donde ya vamos cerrando prácticamente las persianas. Nos vemos, espero que hayan sido fructíferos los videos, les deseo un excelente fin de semana, que seguramente será igual que el anterior. Nos vemos, hasta luego.